En este video vamos a hablar sobre las 5 obras importantes que han sido creadas para este instrumento y que han sido un ícono en la música compuesta para la guitarra. Número 1. Gaspar Sanz, o como su nombre real, Francisco Bartolomé Sanz Azelma, nació en Calanda, Teruel, el 4 de abril de 1640 y falleció en Madrid de 1710. Fue un compositor, guitarrista y organista del barroco español. Comenzó sus estudios en humanidades antes de obtener el grado de bachiller en teología y haber estudiado la cátedra de música de esta misma universidad. Sanz escribió 3 volúmenes para la guitarra barroca, que hoy en día en su repertorio se sigue tocando y ha sido adaptado para la guitarra española que conocemos ahora. El primer volumen fue llamado Instrucción de música sobre la guitarra española, escrito en Zaragoza de 1674, que trata sobre los inicios de la música y el instrumento. Su segundo volumen fue nombrado Cifras sobre la guitarra española, escrito nuevamente en Zaragoza en 1675. Este libro nos habla de todos los principales sones del puntado que se tañían en España en aquel entonces. Y el tercero fue llamado Libro Tercero de Música sobre la guitarra española, escrito en Zaragoza en 1697, que nos habla de las diferencias más primorosas del pascales que hasta entonces había compuesto su autor. Y con estas técnicas, Sanz logró crear las bases de la técnica de la guitarra clásica moderna que hoy conocemos. Número 2. Fernando Carulli. Nació en Nápoles, Italia, el 9 de febrero de 1770 y murió en París, Francia, el 17 de febrero de 1841. Carulli, como muchos jóvenes de la época, aprendió la teoría musical con un sacerdote músico aficionado, tocando su primer instrumento, que fue el violonchelo, y a la edad de los 10 años descubrió la guitarra, abandonando el violonchelo. De esa manera se dedicó de completo a este instrumento. Fernando Carulli fue el primer guitarrista que creó una escuela y utilizó este instrumento para ejecuciones artísticas, trabajando con el guitarrero francés Lacote en el perfeccionamiento de la sonoridad del instrumento. Una de sus obras más conocidas contiene piezas de fácil ejecución y es la armonía aplicada a la guitarra, que hoy en día sus piezas son tocadas en todos los conservatorios del mundo y su influencia ha sido clave en el desarrollo de la guitarra clásica, ya que dejó un amplio legado. Número 3. Francisco Tárrega, o como su nombre real, Francisco de Asís Tárrega Itzea, nació en Villarreal, Castellón, el 21 de noviembre de 1852 y falleció en Barcelona el 15 de diciembre de 1909. Fue un compositor y guitarrista español. Cuando estaba pequeño, un accidente marcó su vida al caer por una acequia. Su padre, con miedo a que su hijo quedara ciego, se mudó a Castellón para que asistiera a clases de música y lograra ganarse la vida como músico. Francisco Tárrega se considera el creador de los fundamentos de la técnica de la guitarra clásica del siglo XX y del interés creciente por la guitarra como instrumento de recital. Sus obras más importantes y originales para la guitarra son Recuerdos de la Alhambra, Lágrimas, Capricho y por último el Gran Vals, de donde se sacó el reconocido jingle de Nokia. Número 4. Fernando Sor. Nació en Barcelona, España, el 13 de febrero de 1778 y falleció en París, Francia, el 10 de julio de 1839. Fue un guitarrista y compositor español más conocido como el Beethoven de la guitarra. Su estilo se caracterizaba principalmente por el uso de un lenguaje guitarrístico bastante avanzado para su época, pero aún así, hoy en día sigue siendo considerado como un compositor totalmente clásico. Una de sus obras más conocidas son las variaciones sobre un tema de Mozart.
así como el gran solo y piezas breves. Número 5. Dionisio Aguado y García. Nació en Madrid el 8 de abril de 1784 y falleció en Ibiden el 29 de diciembre de 1849. Fue un compositor y guitarrista clásico español. Aguado se destacó por ser muy estudioso en la digitación. Además, gracias a este estudio, desarrolló su método de enseñanza llamado Escuela de Guitarra, publicado en Madrid en 1825. Además, también se le conoce por la invención del tripodísono para sustentar la guitarra sobre una base. De hecho, Aguado es considerado uno de los profesores más innovadores del siglo XIX. Una de sus obras más conocidas es Rondos Brillantes, Piezas a la guitarra y Valses para la guitarra, entre otras.